Ya, ¿listo? Bueno, sobre su pregunta sobre cuál es la definición más general que tenemos de neurociencia, la neurociencia realmente no es una disciplina uniforme, no es como la filosofía o la psicología, que son, digamos, disciplinas muy antiguas y que tienen unos orígenes fáciles de rastrear. La neurociencia realmente es una confluencia de disciplinas, de personas interesadas en entender la relación entre el cerebro y el comportamiento. Como es tan amplia esa definición, entonces neurociencias pasa desde el análisis de las proteínas que conforman los canales iónicos que en nuestro cerebro permiten los potenciales de acción, hasta el estudio de qué manera el cerebro regula la toma de decisiones en economía, por ejemplo, o en mercadeo. O sea que la neurociencia es amplia y eso creo que se relaciona con algo que me preguntaban ustedes más adelante. De esta manera, entonces, digamos que la definición de psicología, de neurociencia, es simplemente una confluencia de disciplinas preocupadas por la relación entre el cerebro y la conducta. Como es una confluencia de disciplinas, ustedes encuentran gente haciendo neurociencias de todas las profesiones posibles y de todas las líneas posibles de investigación: biólogos, médicos, psicólogos, expertos en mercadeo, economistas, todo, de cualquier disciplina, usted, hasta astrólogos, porque astrónomos, perdón, porque están interesados en alguna manera en ver de qué manera o de la forma en que el cerebro modificaría su funcionamiento en una eventual vida fuera de la atmósfera terrestre. Entonces hay una, digamos, cantidad muy visible, un tipo muy diferente de personas dedicadas a las diferentes áreas de la neurociencia. En términos generales podemos pensar en dos tipos grandes de neurociencia: la neurociencia, digamos, básica, que se preocupa más por entender los mecanismos de funcionamiento del cerebro y cómo estos son regulados por factores ambientales, genéticos y demás, y los que son más aplicados, que me refiero fundamentalmente a la neurología y a la neuropsicología, que están preocupados puntualmente por entender de qué forma los daños en el cerebro afectan la conducta y eventualmente qué tratamientos, qué terapias se pueden hacer para recuperar la función después de un daño cerebral, por ejemplo por un accidente, por un traumatismo, por un accidente cerebrovascular o cualquier otro evento, infección por ejemplo, que afecte el sistema nervioso. Esas son como las dos grandes líneas. Dentro de eso también hay inmensas subdivisiones. La parte básica están los biólogos interesados más bien en la molécula, cómo los neurotransmisores se producen, se altera su funcionamiento, cómo factores genéticos afectan el comportamiento o afectan el funcionamiento del cerebro. Los psicólogos, que estamos interesados en ver cómo la conducta está regulada directamente por el funcionamiento del cerebro, es decir, cuáles son los mecanismos a través de los cuales podemos explicar procesos básicos como el aprendizaje, la memoria, la atención, el lenguaje, ¿no? Los psicólogos. Bueno, hay otra gran cantidad de físicos que están más interesados en las actividades moleculares en el cerebro. Los aplicados son más de la parte que les decía yo, clínica, como los neurólogos, neurocirujanos, por supuesto todo el cuerpo médico relacionado con el tema, y los neuropsicólogos, que se encargan del cerebro enfermo, por llamarlo de alguna manera. En la Universidad Nacional, me preguntaban ustedes sobre las líneas de investigación que hay en neurociencias en la Universidad Nacional. Aquí en la universidad hay por lo menos 4 o 5 grupos que yo conozca de neurociencias. Ustedes saben que la Universidad Nacional es muy grande, entonces puede que haya grupos que yo no conozco, pero de los que yo conozco que están interesados en neurociencias, hay en la Facultad de Medicina, obviamente. Hay en farmacia unos grupos preocupados por mirar algunas cosas de la manera en que algunos fármacos afectan el funcionamiento del sistema nervioso. Estamos nosotros en psicología y el Instituto de Genética, que está adscrito a la Facultad de Medicina. Entonces, digamos que en cuanto a temas de investigación que se trabajan en la Universidad Nacional, el grupo de neurociencias de la Universidad Nacional está interesado en determinar los factores clínicos y genéticos de algunas enfermedades neurodegenerativas, como en la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos del funcionamiento del sistema nervioso que por supuesto tienen consecuencias en la conducta. Entonces ellos hacen desde el escaneo o desde la revisión, digamos, de factores de la configuración genética de las personas que sufren estas enfermedades para tratar de identificar factores que permitan predecir la presencia de esa enfermedad en personas sanas, pero que probablemente pueden presentar la enfermedad, hasta la evaluación clínica de sus daños en diferentes procesos cognitivos
cognitivos, como el aprendizaje, la memoria, sobre todo la memoria y la atención, que están muy comprometidos. Hay un grupo en la Facultad de Medicina, pero de las personas de terapia ocupacional y terapia del lenguaje, que están más interesados en los correlatos fisiológicos de los procesos cognitivos. Entonces, cómo la producción del lenguaje, qué estructuras del cerebro están involucradas en la producción y comprensión del lenguaje, o de qué manera nuestro cerebro procesa información con contenido emocional, y cómo ese contenido emocional tiene una interferencia en la toma de decisiones. Eso todo es investigación con seres humanos, pero seres humanos normales, ¿sí? Para mirar cómo funciona su cerebro en condiciones específicas. Hay otro grupo que es el grupo que yo pertenezco, es el de neurofisiología comportamental, que estamos interesados ya en los mecanismos cerebrales, pero más, digamos, específicamente interviniendo en ellos, como hay cambios de síntesis de proteínas relacionados con el aprendizaje, de qué manera el estrés modifica esos procesos cerebrales que permiten la consolidación de la información. Como accedemos directamente al cerebro y tratamos de ver cómo cambia ese cerebro en función de la experiencia, pues no podemos trabajar con seres humanos, por supuesto. Entonces hacemos investigación con modelos animales, pues muy estandarizados y bajo unas normas bastante, digamos, bien establecidas, no solamente para Colombia, sino para todo el mundo, y eso ya lo hablaremos más adelante en la parte de los problemas éticos. Hay, digamos, esfuerzos independientes, ya no como grupos que yo conozca, pero que se han interesado por el tema de las neurociencias en economía. Sé que hay un profesor en economía interesado en saber cuáles son los mecanismos cerebrales que están detrás de la toma de decisiones, qué hace con que una persona tome una decisión económica equivocada, por ejemplo, en términos de inversión o de gasto. Pues esos son esfuerzos más bien independientes, no hay un grupo como tal de neurociencias allí. En farmacia realmente sé que existe el grupo, pero no me acuerdo bien qué es lo que investiga el profesor Guerrero, que trabaja con receptores, pero no me acuerdo exactamente el tema que él trabaja, y con productos naturales. Sé que hay una línea de investigación por ese lado, y ya, no me acuerdo de más aquí en la universidad, qué más líneas hay. Sobre métodos e instrumentos que ustedes me preguntaban, pues son tan diversos cuanto las líneas de investigación que tenemos. Ya ustedes se habrán dado cuenta a partir de lo que les he contado, que van desde una consulta clínica en la que aplico una serie de instrumentos para determinar cómo está la memoria o la atención o las habilidades cognitivas de una persona con daño cerebral, hasta un cultivo celular con neuronas de rata que yo tengo en un Petri y les hago patch clamp. Hay un grupo también este profesor ahorita está vinculado, ya no me acuerdo que si es al CIF, que hace biología molecular, trabaja con cultivos celulares y hace patch clamp, o sea, hace registro en células unitarias con electrodos, pues imaginen el tamaño del electrodo para que entre una neurona. Así que las técnicas son desde, como les digo, desde la clínica hasta mapear la función eléctrica de una neurona, pasando por el uso de modelos animales, investigación básica, con instrumentos muy finos para, por ejemplo, detectar el movimiento ocular cuando estamos viendo una imagen. Ustedes saben que cuando vemos un comercial de televisión, por ejemplo, nos fijamos en algunos detalles particulares. Es interesante saber en qué se fija la gente para luego, digamos, dirigir esa atención hacia lo que a mí me interesa como publicista, por ejemplo. Esos equipos también los hay aquí en la universidad. Farmacología, se usan muchas drogas, tanto para investigación con animales como con humanos, sobre todo con modelos animales. En fin, cirugías y otras técnicas de histología para ver cómo cambia el cerebro en función de la experiencia en estos modelos animales. Son variadísimas. Las neurociencias es el área más diversa que ustedes se puedan imaginar. Bueno, los problemas éticos asociados, pues, por supuesto, son muchos. Por ejemplo, en las investigaciones que se hacen con fármacos nuevos, que ya han sido estudiados en modelos animales y que se van a utilizar en humanos, el hecho de que yo tenga un grupo al que le doy el medicamento, un grupo de pacientes al que le doy el medicamento y uno al que no se lo voy a dar para poder controlar, involucra en sí mismo un problema ético. Y es que si ese medicamento realmente le va a ayudar, ¿con qué criterio yo se lo voy a negar al del grupo control? ¿Verdad? Porque hay variables éticas involucradas allí a todo nivel. Específicamente la investigación que yo hago con modelos animales,
digamos que no hay problemas éticos, lo que es reglamentación ética muy rigurosa sobre el mantenimiento y manejo de esos animales de investigación. Entonces son ratas, no son animales silvestres, los que yo trabajo son ratas, también hay codornices, pero eso no es neurociencias, él trabaja en otra área. Pero las ratas que yo utilizo no son ratas, no son animales silvestres ni en vía de extinción ni nada, esos son animales que han sido seleccionados desde hace muchísimos años, más de 150 años, para ser animales de laboratorio. Entonces son criados con ese objetivo, con una serie de parámetros, son mantenidos en el laboratorio bajo condiciones estándar de alimentación, cuidado, digamos, máximo. Los animales nunca tienen ni limitaciones de alimento ni aseo en sus ambientes. El manejo que hacemos es comportamental y si es necesario hacer alguna intervención quirúrgica, los animales están profundamente anestesiados o son llevados a eutanasia por medios químicos, es decir, se inyecta una sobredosis de un anestésico que les produce la muerte por paro respiratorio, o sea que el animal no se interviene hasta que no estamos seguros que está en un estado de inconsciencia semejante al que tiene una persona cuando la van a operar. Lo mismo con la eutanasia de los animales cuando ya no se van a utilizar más, también se utilizan métodos o bien por inhalación de gases, una sobredosis de gas anestésico, o por una inyección de algún anestésico en una dosis letal. ¿Qué más problemas éticos asociados? Bueno, el tema de investigación, muchos investigadores consideran que si la pregunta no está asociada directamente con un problema de salud, pues se está perdiendo un poco el tiempo. Algunos como yo consideramos que el conocimiento mismo es una pregunta válida, es un cuestionamiento válido para el humano. Si no fuera así, pues el tema de agujeros negros, por ejemplo, no le cambia exactamente la vida al ciudadano de a pie. Pero otros consideran que es poco ético plantearse problemas que no tengan una incidencia directa en la calidad de vida de la persona. Pues ahí genera algunos debates en los que yo no intervengo porque no tengo tiempo para eso. Pero hay discusiones de esas abundantes. Y finalmente, con la relación con la psicología, como ya les mencioné, casi todas las preguntas, si yo desde la definición misma de neurociencia es que la relación del cerebro y la conducta, pues casi que automáticamente llego a la psicología, porque la psicología es el estudio de la conducta. Entonces casi todos los grupos de investigación, casi todas las preguntas de investigación en últimas apuntan a entender cómo cambia el comportamiento en función del funcionamiento del cerebro, cómo el cerebro regula ese comportamiento y cómo ese cerebro cambia en función de a lo que está expuesto desde antes de nacer, inclusive, ¿no? Ustedes saben que el proceso de neurodesarrollo inicia muy temprano en la vida prenatal. Entonces, estudiar los factores que modifican la manera en que se organiza ese cerebro a nivel prenatal y postnatal tiene una relación directa con la psicología. O sea, digamos que es toda la relación de la neurociencia con la psicología, al punto que en algunas universidades, como en Cambridge, el departamento de psicología se fusionó con el de neurociencias. Entonces ya no hay una formación en psicología y aparte una neurociencia, sino que es una sola cosa. Está la relación de una con la otra que se fusionaron en términos administrativos y también académicos. Entonces es básicamente lo que tiene que ver con neurociencias, lo que me preguntaron, no sé si tienen alguna otra duda, ampliar algún tema. ¿Nada?